Saludos, hombres del oeste. Durante el transcurso de la compañía en su misión para destruir el Anillo Único, todos, en un momento u otro, deberán enfrentar al temible mago Saruman, que había traicionado a los demás miembros del Concilio Blanco, llegando el momento culminante de su desafío con el intento de destrucción de Rohan con un temible ejército, que pondrá tanto al reino como a la compañía contra las cuerdas, pero que finalmente será derrotado por un retorno inesperado, así como por una gran y antigua fuerza con la que parecía no haber contado, los Ents. Hoy veremos por qué Saruman no buscó el apoyo de esta antigua y poderosa raza. Saruman era uno de los seres más poderosos y sabios que habitaba la Tierra Media para los tiempos de la Tercera Edad, razón por la cual los miembros del Concilio Blanco decidieron nombrarlo como líder, encabezando la lucha contra el Señor Oscuro. Mas con el paso del tiempo, y utilizando la antigua torre de los Altos Hombres llamada Orthanc como base principal, su mente quedaría inflamada por los delirios de poder y grandeza del Señor Oscuro, así como de encontrar la fuente perdida de para convertirse en el amo y señor de toda la Tierra Media, el Anillo Único. Sería así que en un principio tramaría sus maquinaciones tanto contra el concilio como contra el reino de Rohan, además del propio Sauron, en el más estricto de los secretos, pues nadie podía sospechar que alguien de tamaño poder y sabiduría pudiera llegar a corromperse. Resulta por tanto, y cuanto menos curioso, que alguien de la inteligencia de Saruman, y con un plan ya tan largo y cuidadosamente estudiado, olvidara o desdeñara tan a la ligera la fuerza de los bosques de Fangor, así como de las criaturas que lo habitaban. Sin embargo, y ya en la primera parte de las novelas, se nos da alguna pista de cuál había sido la estrategia de Saruman para con los Ents, pues cuando pasea con Gandalf hablando del encuentro del Anillo Único, los bosques se encontraban impolutos, sin nada que los hubiera enturbiado hasta el momento, pese a que ya estaba armando importantes huestes de semiorcos y ganándose el apoyo de los dulendinos para que atacaran al pueblo de Rohan. Más adelante, y una vez Merry y Pippin conocen a Bárbol, les hablará de las buenas relaciones que tenía con Saruman, y de cómo ambos paseaban por el bosque dándose consejos el uno al otro, lo cual deja claro que los Ents formaban parte de los planes del mago, al menos hasta cierto punto. Pero la razón de por qué decide desdeñarlos no nos queda demasiado clara. Sin embargo, más adelante Bárbol deja entrever que muchas veces los encuentros que tenía con Saruman no eran casuales, sino que parecía que fisgoneara por los bosques, quizá midiendo las fuerzas de los Ents e incluso buscando el apoyo de los Ucornos que se encontraban corrompidos. Estos últimos eran básicamente árboles vivos que podían moverse, pero no hablar, y que según por sus propias experiencias e incluso decisión podían corromperse, como por ejemplo les pasó a los hobbits con el viejo sauce en el bosque viejo. Sin embargo, seguían siendo las ovejas de los Ents, pastores de árboles, aunque el propio Bárbol decía que cada vez había menos diferencias entre unos y otros. El caso de cómo Saruman no consiguió o decidió tampoco sumar a los Ucornos malvados a sus filas, podría deberse a que en aquel momento ya estaban demasiado asilvestrados y se negaran a abandonar su hogar, menos aún ponerse bajo las órdenes de un desconocido del que por muy poderoso que fuera también desdeñarían. Quizá el poder del bosque era superior de lo que el mago sospechaba para mantener sus cartas ocultas, y lo consideró una pérdida de tiempo. También podría influir la concepción que el propio Tolkien tenía del mal, y de los estragos que había causado y causaba la revolución industrial, contraria a la naturaleza y a todo lo que crecía, y que veía los árboles como poco más que alimento para sus industrias, por lo que una alianza entre ambos habría sido imposible. Y finalmente, Saruman decidió optar por el ingente número, fuerza y casi inquebrantable lealtad de los orcos, mientras que los Ents declinaban cada vez más. Por un lado, las Ents mujeres llevaban desaparecidas demasiado tiempo, por lo que su número descendía sin remedio. Por otro, en un mundo cada vez más poblado de todo tipo de razas, los árboles se iban apagando y escondiéndose en las profundidades de los bosques y las montañas, hibernando cada vez más tiempo. Bárbol incluso llega a decir que él era el único de los antiguos Ents que quedaban aún activo y dispuesto a luchar si se diera el caso, siendo en la práctica el líder tanto de los Ents más jóvenes como de los Ucornos. Y al deducir Saruman por sus múltiples conversaciones que jamás aceptaría la presencia de los orcos ni del Señor Oscuro por sus antiquísimos recuerdos de las antiguas guerras de los Altos Hombres y los Elfos, sí que logró conseguir lo que él pensaba,
su neutralidad en el conflicto, pues aunque los Ents sintieran algo de amistad por los elfos, hacía largo tiempo que decidieron coger caminos separados, y para ellos, los fugaces asuntos que incumbían a las razas de la Tierra Media no afectarían a los bosques, ríos ni montañas, y por lo tanto, ellos tampoco debían inmiscuirse, o eso pensaban en un principio, pues tanto el poder como la sabiduría de Saruman se volverían en su contra, y esa fue la primera ocasión. El poder, al desdeñar de una raza que creía ya acabada y condenada a arborizarse, como el propio Bárbol les dice a Merry y Pippin, y la sabiduría, al haber sobreestimado el poder de su voz y sus argumentos para con seres tan antiguos y libres. Ya que el mago decidió aprovecharse de todos los recursos que rodeaban Isengard sin piedad ni consideración, matando a varios Ents, tratando de mantener sus cartas en secreto el mayor tiempo posible, pues tenía varios objetivos en mente antes de su ofensiva final, y tras la cual, si hubiera tenido éxito, hubiese sido muy probable que se hubiera olvidado de Fangorn, al que habría dejado dormir lentamente junto a los que lo habitaban. Estos actos, sumados a la inesperada llegada de Merry y Pippin y de las noticias que portaban junto al retorno de Gandalf como el Caballero Blanco, convencería a Bárbol, y los demás Ents, de ir a la guerra en favor de los pueblos libres y en defensa de su hogar, con el resultado que todos conocemos. Sin embargo, parece que el poder de Saruman para con Bárbol y los Ents no desapareció del todo pese a descubrir por completo su traición, ya que una vez que el Señor Oscuro es destruido, lograría convencer a Bárbol para que le dejara marchar y buscar un nuevo lugar donde quizá empezar con nuevas y temibles empresas y maquinaciones, hasta que de nuevo se toparía con imprevistos ya no tan inesperados. Como podéis ver, y a pesar de su gran astucia y poder, la influencia de Saruman no era en realidad tan grande y profunda como pudiera parecer, teniendo que servirse en muchas ocasiones de agentes infiltrados o de las propias circunstancias del momento, las cuales en un principio apuntaban casi todas a su favor, pero que luego se le volvieron en contra. Espero que os haya gustado, y que si pensáis que los Ents habrían podido elegir otro camino o tener incluso más peso en la historia, lo pongáis por los comentarios. Por mi parte, esto sería todo, hombres del oeste. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.